amigos, qué gusto saludarlos. Buenas noches, bienvenidos aquí en vivo. Hola, Miriam. ¿Cómo estás? Pues con frío. Con frío. Ahí los escuchaba y sí, yo siento más o menos que ha descendido más todavía la temperatura, ¿no? Y para mañana se prevé que va a entrar ya el frente frío, por lo menos a esta parte, ¿no? A la parte altiplánica. Así es que hay que estar bien abrigados. No queda de otra, Miriam. Exactamente. Bueno, y hablando de esta emergencia sanitaria que está preocupando a nuestro país y evidentemente ya con determinaciones por parte de las autoridades. Y aquí hay que hacer un llamado de atención a los papás, Luciana. ¿Cómo no van a vacunar a los chicos? Exactamente, por favor, no nos olvidemos que esta enfermedad ya estuvo erradicada del país. Correcto. Nuevamente la tenemos porque se ha descuidado el tema de la vacunación. Quizás los papás dicen, no le va a pasar nada a mi hijo, pero ponen en riesgo realmente su salud porque esta enfermedad trae secuelas terribles. Correcto, Miriam, y es simplemente acudir a los centros de vacunación, cumplir con el esquema que se tiene previsto en el país, la SRP, que es la que se aplica en dos dosis con el refuerzo adicional. Exacto. Claro, para que nuestros hijos puedan estar libres. Ahora, si usted no ha cumplido con las 2 dosis, su niño tiene más de 5 años, de 5 años para adelante, vaya y que cumpla esa segunda dosis, la SR, exactamente, ya no sarampión, la SRP. rubiola. Claro, SRP solamente para los pequeñitos menores de 5 años. Correcto, es una dosis pediátrica. Pero hay todavía la posibilidad de que pueda inmunizarse de por vida con esa segunda dosis. Ahora, sería ideal que esta vacuna, la SR, pues esté disponible en todos los centros de salud. Ojalá. Entendemos que no en todos se ha estado encontrando. Ojalá sea así realmente, pero en este momento el gobierno quiere que los niños menores de 5 años, todos, absolutamente todos, estén inmunizados. Y vale la pena que lo hagan, porque el riesgo es muy grande. Pueden quedar afectados de la vista de por vida o quedarse sordos también de por vida o tener algún daño neurológico. Correcto, Miriam. Y además, parte de esta determinación por las autoridades es que se va a desarrollar una campaña de vacunación, un recorrido por diferentes sectores, sobre todo áreas rurales, para poder aplicar la vacuna. La ministra está un poquito preocupada, ¿no? Sí, seguro, no adelanto de vacación porque se va a cortar, digamos, este asunto de la vacunación, porque me imagino que van a ir incluso colegio por colegio. Pero aquí ya es también responsabilidad de cada papá y cada mamá. Y ante cualquier síntoma, pues de inmediato, ante algún centro de salud, algún médico de cabecera, para evitar los contagios. Hoy Bolivia habla de... A ver, revisemos algunos de los temas que son importantes para todos nosotros. Por ejemplo, ¿qué está pasando en la Alianza Popular? Confirma la dupla entre Andrónico y Mariana. Estarían iniciando campaña este 28 de junio. Bueno, por lo menos así lo ha dicho el señor Pazzi. Pero hay otros sectores que dicen que ya no va, que hay esa confusión. Que ya estaría alejada de las filas de esta alianza. Mañana lo sabremos, a ciencia cierta. De repente, y tal vez conocer algún detalle con las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Así es. Hoy Bolivia habla de emergencia sanitaria, veíamos diciendo, emergencia sanitaria nacional, 60 casos confirmados de sarampión en el país. Hoy Bolivia habla de... Evistas confirman acercamientos con UCS. Podría haber acuerdos en breve, pero desde la Fuerza del Pueblo siguen diciendo que no hay tal acercamiento, que por lo menos que no hay la firma de ningún tipo de acuerdo, que son malos entendidos. Recordemos que la pasada semana Vilma Alanoca manifestaba que hay un acercamiento con 3 fuerzas, entre ellos UCS. Veremos qué es lo que pasa. También mañana lo sabremos. Miriam, hoy Bolivia habla de... Adelantan vacaciones en Santa Cruz, La Paz, El Alto y Potosí a clases virtuales. Desde mañana, ¿no? Desde mañana, determinación por parte de las autoridades en nuestro país. Muy bien. Hoy Bolivia habla de Irán ha confirmado el alto el fuego y lo considera una derrota de Israel, que ha recibido realmente un ejemplo y que en realidad, oye, hay fuentes que dicen que el ataque de Estados Unidos no ha destruido ninguna instalación nuclear, que solamente habría retrasado su desarrollo por algunos meses. Israel dice que ha frenado el ataque a los radares que tiene en Irán. Hay que ver qué es lo que sucede. Hablaremos también del tema, ¿verdad? Exacto. Esta noche, aquí en vivo. Hoy Bolivia habla de... Ya tenemos una consulta en nuestras redes sociales. Yo le muestro la pregunta para que usted me ayude con su comentario y su opinión. ¿Cómo evalúa el trabajo de la policía? Ahí está la consulta. Bueno, regular, malo, entendiendo claro que están de aniversario la institución Verde Olivo.
ha desarrollado diferentes actividades por su aniversario. ¿Cómo está la votación? La gente que dice bueno, tenemos un 15%, la que dice regular un 9% y un 76% de la población en nuestras redes sociales. La que está participando dice malo. Estamos hablando de la opinión respecto al trabajo de la policía. Santa Cruz, bueno, vamos a establecer contacto porque le hemos consultado a la gente, le hemos consultado a la población qué opina del trabajo de la policía. Y esto nos dice. ¿Usted confía en la policía boliviana? No confío. ¿Por qué? Porque la corrupción es total en todo sentido. O sea que no cumple absolutamente en nada con el rol que le manda la Constitución. No mucho. ¿Por qué? Porque no tienen buena reputación. La verdad, hoy por hoy, no. Del 1 al 10, un 5. Como era de esperarse, aquí en Bolivia no es garantizada la seguridad policial. ¿Considera que la corrupción es un problema dentro de la policía? Siempre fue. Y ahora, hoy en día está peor. ¿Cómo describiría el trato de los policías hacia la población? Un trato pésimo. Porque son hasta déspotas, mientras no ven plata, no están conformes ellos. ¿Cree que se debería realizar una reforma estructural en la institución policial? Desde luego que sí, sería una medida muy adecuada que haya una reestructuración total. ¿Qué cambios considera urgentes dentro de la policía? Yo creo que empezaría de los jefes, de arriba tienen que empezar. Las cosas marchar bien, para que puedan marchar bien desde hasta abajo, pues, ¿no? ¿Qué calificación le daría al desempeño general de la policía boliviana del 1 al 10? Bueno, yo le daría por lo menos un 6. 2. Del 1 al 10 le doy un 7 porque mayormente ellos se dejan sobornar, ¿no? Con todo. Un 5. ¿Usted confía en la policía boliviana? No. ¿Por qué? Porque en realidad es muy corrupta, ¿no? Sí, corrupta y corruptible. Voy a ser sincero, no mucho, pero sí doy ese voto de confianza. ¿Por qué? Porque realmente he notado, digamos, que acá en Santa Cruz hay buenos como también hay malos. ¿Se siente seguro cuando ve a un policía en la calle? Como le digo, no al 100%, pero sí. Sí. No, porque de una vez me va a venir a preguntar y me va a hurgar a los bolsillos. No me siento seguro. La verdad, de 1 al 10, un 5% podría decirles, porque mayormente cada quien se defiende aquí en Bolivia, ¿no? No, yo no. Porque uno ya nomás piensa de repente, no sé si nos va a tratar bien. Hay policías buenos. Yo no voy a decir que no es generalizar, ¿no? Pero hay policías muy buenos. Pero la mayoría, lamentablemente, por uno pagan todos. ¿Cree que la policía cumple adecuadamente con su rol de proteger a la ciudadanía? En algunas veces, sí, porque los barrios están olvidados. Yo vivo en los barrios y los barrios son reolvidados. Con su rol de proteger, a veces cuando se les llama, pero a la vez no, porque no están presentes en muchas ocasiones como se debe ser. Mayormente ellos están presentes en los accidentes de tránsito. ¿Qué mensaje le daría a usted hoy en su aniversario? Que la pasen chévere, que sean felices y que se porten bien. Que cambien, que se pongan mano al pecho para que ellos mismos sean respetados. Que la pasen bien, que coman como están acostumbrados, ¿no? Y que le metan ganas a su trabajito, que cumplan su pega. Bueno, vuelco de página en las informaciones. Vamos a hablar de la emergencia sanitaria en nuestro país por sarampión. Esta epidemia del sarampión se cambia la modalidad presencial a modalidad a distancia. En el municipio del Alto y también en el municipio de La Paz, en el municipio de Potosí, mientras dure esta epidemia del sarampión. Se adelanta el descanso pedagógico de invierno en el departamento de Santa Cruz, que corresponde a partir del 30 de junio. La declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional por sarampión, en fundamento a los argumentos expresados en la parte técnica. Nos permite ver que hoy nos faltan niños por ser vacunados.
Sí, y ese es un llamado de atención para la sociedad. Y ahora la autoridad nos va a dar detalles de estos casos que se están registrando y estas últimas determinaciones por parte de las autoridades nacionales en salud. Está con nosotros el viceministro de Vigilancia Epidemiológica, el doctor Max Enríquez, para darnos detalles sobre todo de la situación sobre el sarampión. Doctor. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Tenemos que informar que son 60 los casos ya informados, confirmados de sarampión en el país. Esta epidemia se ha iniciado hace algunas semanas atrás y ahora con 57 casos en Santa Cruz, 2 casos en La Paz, 1 caso en Potosí. Se ha declarado la alerta sanitaria, que es mejor la emergencia sanitaria, con la cual también debemos de empezar a trabajar para poder interactuar, y producto de esto es que ya hemos tenido la primera reunión con los sedes departamentales, con quienes estamos compartiendo las necesidades de una articulación entre los 3 niveles de gestión: el gobierno central a través del Ministerio de Salud, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales. Muy bien, doctor, quiero hacerle una consulta porque hay mucha duda con relación a la población sobre si el sarampión, que es una enfermedad eruptiva, es similar a la varicela y también a la viruela. El que haya enfermado a alguien anteriormente con viruela o con varicela, ¿puede, digamos, hacer frente a un sarampión? Son 3 enfermedades muy diferentes. Diferentes, bien. En el mundo, muy diferentes. En el mundo ya no tenemos viruela, se ha erradicado la viruela. Hay procedimientos, o hay pasos más bien diríamos. 1, el control. La segunda fase es la eliminación y la tercera fase la erradicación. En viruela hemos logrado erradicar la enfermedad. Nosotros hemos sido calificados también como un país libre de sarampión. El 2016 hemos sido reconocidos como tal porque durante más de 25 años no hemos tenido casos positivos de sarampión. Pero el 2020, justo en la pandemia, hemos tenido 2 casos que se han logrado controlar. No nos han retirado la certificación de país libre de sarampión. El 2024 hemos presentado 4 casos que afortunadamente se parecía que se había controlado, pero a partir de eso es que empieza una cadena de transmisión y ahora estamos con 60 casos. Son enfermedades diferentes. La varicela la hemos debido pasar todos o mucha cantidad de nosotros. Es una enfermedad benigna, sí provoca mucha molestia y deja algunas secuelas como unas cicatrices, pero el sarampión es otro tipo de enfermedad viral, es otro virus que también puede provocar consecuencias bastante severas y graves como son neumonías o problemas a nivel del cerebro. Viceministro, el tema que está preocupando es la ausencia o la no presencia de personas que van a buscar la vacuna. Este índice de vacunación ha bajado en los últimos años, es decir, tal vez un descuido por parte de los padres de familia o apoderados de los menores que no han acudido a los centros de vacunación. Y aquí le caso otra pregunta, por favor. La vacuna, para quienes no hayan recibido hasta los 5 años esta vacunación, le hablo de la SR para mayores de 5 años, ¿está a disposición en nuestro país? Sí, tenemos vacunas suficientes para poder hacer este tipo de trabajo. Están distribuidas en las unidades o en los centros, establecimientos de salud. Es una vacuna diferente, decía bien, la SRP para el menor de 5 años, 2 dosis, y para este menor que ha pasado los 5 años y no ha logrado recibir esa segunda dosis, se la tiene que aplicar una segunda dosis para poder tener la inmunidad que necesitamos y contrarrestar al sarampión. Yo le preguntaba esto, viceministro, porque hemos escuchado algunos reportes de personas que han intentado buscar la vacuna y que no la han encontrado en algunos centros de salud, pero usted nos garantiza que esta vacuna tendría que estar a disposición de la población. Quiero, por favor, que repasemos los siguientes datos juntos, por favor, viceministro, y con nuestra teleaudiencia de estas posibles secuelas, para que la gente entienda la gravedad del asunto. Puede generar ceguera, neumonía y encefalitis. Sí, estos problemas que pueden generar como secuelas del sarampión. El sarampión, aproximadamente 110,000 personas mueren cada año por esta enfermedad en el mundo. Bebés y niños son los más propensos a sufrir complicaciones. Aproximadamente 80 países en el mundo han logrado erradicar el sarampión en sus territorios, varios de ellos en América Latina. Altamente contagiosa, una persona infectada en promedio contagia a otras
entre 15 y 18 personas. 1 de cada 10 personas no vacunada puede infectarse, recordando además que este virus puede permanecer en el aire durante 2 horas aproximadamente, Miriam. A ver, doctor, ¿en cuánto tiempo se presentan estas pápulas, este enrojecimiento en la piel, ni bien uno se ha contagiado? ¿Cuánto tiempo pasa? O lo que dice comúnmente la gente, ¿en cuánto tiempo se incuba? Sí, aproximadamente son 3 semanas, 21 días es el proceso. Y cuando una vez tiene este sarpullido, estos exantemas, tenemos 4 días antes y 4 días después, es el periodo de contagio, es donde podría estar transmitiendo la enfermedad. Posterior a estos 4 días ya empieza a declinar la presencia o la carga viral y va a ir disminuyendo. En esa medida ya van a dejar de ser contagiosos. Permítame, por favor, viceministro, está con nosotros nuestra compañera Lorena desde Santa Cruz, entendiendo que es una región bastante afectada y tiene también consultas para usted como autoridad. Lorena, buenas noches. Buenas noches, compañeras. Viceministro, ¿habrá alguna atención especial para Santa Cruz tomando en cuenta que es el departamento con más casos? Sí, sin duda que sí, porque ahí tenemos que hacer un bloqueo masivo, tenemos que ir a hacer una contención ya de la epidemia. No va a ser igual en otros departamentos donde no tenemos casos. Allá ya tenemos identificados más de 10 municipios afectados. Se ha decretado también ahora por el Ministerio de Educación ya el adelanto de la vacación. Entonces estamos trabajando y hay un despliegue también de brigadas que están haciendo este tipo de trabajo, haciendo las investigaciones, sobre todo de los casos sospechosos, para evitar que se siga transmitiendo la enfermedad. Viceministro, en el 2016 Bolivia era libre de sarampión. ¿Qué pasó después? ¿Ha sido responsabilidad de padres de familia? ¿Ha sido la pandemia que incidió también para que se pueda descuidar el tema de la vacunación de sarampión? ¿Qué fue lo que sucedió? Ambos han sido, porque el descuido de los padres impide que esos niños sean vacunados, pese a que tenemos la obligación a través de una ley de vacunas que cada padre, madre, tutor está en obligación de vacunar a sus niños. No ha cumplido con el cumplimiento de esa ley, de ese artículo. También el COVID ha hecho que haya una discontinuidad muy importante y el descrédito de las vacunas por estos grupos y la infodemia, esa mala información que ha empezado a llegar a la población, en la que argumentaban una serie de consecuencias a través de la vacunación. Entonces son los dos factores que han incidido para que aproximadamente un 30% de la población infantil no se vacune. Bueno, tenemos que volver a educarnos entonces, una vez más, insistir en que es importante vacunarse contra el sarampión porque deja secuelas gravísimas, como hemos visto hace un rato en la información que Luciana nos ha leído. Bien, 3 semanas es la infección, o sea, desde que uno se contagia hasta que se presenta la enfermedad. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Ni bien uno presente estos exantemas que usted dice, doctor, ¿o puede estar presentando algún problema, qué le digo, alguna neumonía, algún problema de ese tipo? Lo primero es acudir a un establecimiento de salud para que se diagnostique, se tomen las muestras, se haga el diagnóstico oportuno y se tomen las medidas de prevención también para evitar el contagio. Esa persona que está con ese sarpullido tiene que ser aislado y si no tiene complicaciones se puede hacer el aislamiento en el domicilio, pero si vemos que tiene algún tipo de complicaciones será en un centro de salud en ambientes aislados para evitar el contagio con el resto de los pacientes. Viceministro Enríquez, gracias por estar con nosotros aquí en vivo, darnos el detalle. Vamos a estar atentos sobre todo a esta vigilancia que entendemos ustedes están realizando como autoridades en salud, no solamente para las personas que han resultado positivas a sarampión, sino también para el entorno cercano de los mismos y evitar mayores contagios. Gracias, viceministro. Muchísimas gracias. La mejor forma de prevenir es vacunar. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, viceministro Max Enríquez, conversado con nosotros. Vamos a seguir hablando del tema sarampión, pero permítame anunciarle algo, por favor, en breve. Estará con nosotros Jaime Dun, nos dará detalles de qué va a pasar con su candidatura, si ya la va a oficializar ante el Tribunal Supremo Electoral, si ya ha cumplido con todos los requisitos. En breve le doy el detalle porque él ya está con nosotros. Lorena, volvamos a hablar de temas de salud y la situación del sarampión.
Claro que sí, es sumamente importante y tomando en cuenta que en esta región hay muchísimos casos, establecemos contacto en estos momentos con Marcelo Ríos. Él es epidemiólogo, conocedor de este tema y conocedor también de las características de Santa Cruz. Las características climatológicas inciden para que se pueda proliferar con mayor incidencia el tema del sarampión. Doctor, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Y estamos en un momento en el cual, lamentablemente por el clima, no por el frío en sí de forma directa, sino por el comportamiento humano, porque nos acostumbramos a que cuando está muy frío cerramos las ventanas, nos ponemos todos juntos, y como esta enfermedad es transmitida respiratoria de persona a persona, entonces mientras más contacto cercano e íntimo exista, mientras más cerca estamos de las personas que están enfermas, pues obviamente la probabilidad aumenta, ¿no? Tengan en cuenta que es una de las enfermedades más contagiosas del mundo, con una tasa de reproducción bastante elevada de 18. Eso hace que la probabilidad sea altísima. Entonces, estamos en una situación muy complicada y por eso es la decisión de las autoridades de generar la emergencia sanitaria actual. Doctor, ¿cuándo se recomienda vacunar a los menores de edad? Porque no hay que hacerlo en cualquier momento, ¿verdad? El esquema nacional es que a partir del año de edad ese niño ya tiene que estar vacunado, ¿no? Inmediatamente cumple un año, ya tiene que estar vacunándose en el transcurso hasta los 2 años. Y hoy por hoy se ha dispuesto que se coloca la segunda dosis de refuerzo inmediatamente al mes. Y obviamente en el caso de los adolescentes y adultos, ¿no? Pero la vacunación tiene que hacerse de forma natural, como se ha estado haciendo durante tantos años, a diferencia de los últimos años que lamentablemente ha bajado en más del 50% la vacunación. Y bueno, el sistema de salud no ha podido tener la capacidad de poder retomar esa cantidad de población que no se vacunó estos últimos años. Doctor, ¿qué pasa si un menor de edad no es vacunado y ha cumplido los 2 años? ¿Qué pasa? Que está vulnerable, que está listo para poder recibir un contagio en el cual va a desarrollar de forma natural y normal la enfermedad. Los virus no se quedan esperando sin hacer actividad. Los virus están permanentemente circulando, y son pasados de persona a persona. Todos nosotros en algún momento dado, los vacunados, hemos tenido que haber recibido el contagio del sarampión. La diferencia está en que como estamos vacunados, no desarrollamos la enfermedad y por lo tanto eso hace que se vaya cortando la transmisión. Así funciona la inmunidad colectiva. En cambio, cuando aumenta la cantidad de los no vacunados, el virus logra desarrollarse y por lo tanto aumenta su capacidad de expansión en una población. Entonces, eso ocurre cuando tenés una cantidad de no vacunados que empieza a aumentar en relación con los vacunados. Y eso es lo que está pasando en este momento. Doctor, ¿qué recomendaciones se pueden tener ahora para poder frenar este tipo de situaciones y la expansión del sarampión, sobre todo en Santa Cruz? Una de las medidas, lo hemos escuchado hace instantes, adelantar las vacaciones para evitar que los niños se sigan contagiando. ¿Es una medida acertada? Siempre y cuando los padres de familia entiendan que adelantar la vacación implica evitar que los niños tengan contacto, los niños sanos tengan contacto con los niños infectados. Ese es el sentido de adelantar la vacación. Si en cambio aprovechamos este momento para hacer que los niños estén en los parques, estén en lugares donde hay otros niños, pues va a dar exactamente lo mismo y es más, hasta puede ser mucho más dañino. La idea está en que los niños estén concentrados y aislados, sobre todo aquellos que estén enfermos, en el entendido de que todas las personas que están con fiebre, que están con tos, pues son las que son sospechosas de sarampión en este momento, son las que tienen que estar con barbijo o tienen que estar en aislamiento unos días en tanto pase el periodo de transmisibilidad hasta que se demuestre si es o no sarampión. Entonces, la medida es acertada siempre y cuando la población entienda, y por eso la capacidad y la necesidad de que la autoridad sea clara en esto, que entienda la población que se está evitando la concentración.
pero cuando estén en casa también hay que evitar la circulación de los niños con diferentes otros lugares para minimizar la transmisión y cortar, ¿no es cierto?, esta actividad del pase del virus de una persona a otra. Qué importante este último dato, doctor, el adelanto de las vacaciones por un tema sanitario, ¿no? Más que para disfrutar de este descanso. Tenemos más preguntas, Luciana. Gracias, Lorena. En realidad estamos ya con la información completa. Le agradecemos muchísimo al doctor por habernos acompañado y darnos el detalle y poder además sumar a esta información que también nos ha brindado el viceministro de Vigilancia Epidemiológica. Vamos a cambiar ahora el rumbo de la información. Hablemos de elecciones, hablemos de candidatos, hablemos de la situación de uno en específico. Recuerde usted que la pasada semana el Tribunal Supremo Electoral ha ya aprobado la papeleta, las ubicaciones, las casillas, dónde estará cada alianza o cada partido político. Pero había uno que no tenía fotografía, NGP. ¿Cuál es la situación de Jaime Dum? ¿Habrá logrado subsanar todos estos obstáculos que se habían presentado dentro de esta carrera preelectoral? Jaime Dum está con nosotros, lo saludamos y él nos va a dar todos los detalles. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Lorena. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar presente en el programa. Luciana, Jaime, muchas gracias. Perdón, Lorena, en breve desde Santa Cruz también le hará las consultas junto a Miriam. Cuéntenos, por favor, ¿ha logrado avanzar con estos detalles y observaciones que tenía el Tribunal Supremo Electoral? ¿Ya su fotografía va a estar habilitada en la papeleta? Bueno, estamos increíblemente todavía en el proceso. Creo que estamos en la etapa final. Pero mira, tu pregunta es muy interesante, es si yo he logrado. En realidad, en la burocracia no es lo que uno logra hacer, es lo que un tercero, un funcionario público que ni conoces, logra hacer. Porque en realidad se inician los trámites y toda la tramitología lo manejan otros. Entonces, esa es la característica de la burocracia, donde nosotros dependemos en realidad de lo que otros van a hacer. Y lamentablemente en Bolivia, y lo debo decir de manera contundente, el aparato burocrático es tremendamente complejo y por supuesto, como cualquier ciudadano boliviano, estoy sufriendo lo que es la peripecia de conseguir un documento. ¿Qué le observaron? ¿Cuál es ese documento que le falta o qué es lo que ha estado frenando esta situación? Bueno, mire, para poder cumplir con la normativa vigente se necesitan 11 requisitos para cualquier candidatura y uno de los requisitos es un certificado de solvencia fiscal. Ese certificado lo emite la Contraloría General del Estado, pero lo hace en base a información que recibe de otras instituciones del Estado. En mi caso, depende de la información que sea remitida por ciertos juzgados y por la alcaldía de la Ciudad del Alto. Entonces, en este momento estamos en una situación donde estamos todavía a la espera y esperamos que en las próximas horas se pueda remitir la información que necesita la Contraloría para poder emitir ese informe. ¿Y qué clase de información es la que se necesita? Justamente la información en la cual se certifica, se evidencia que a la fecha Jaime Dum no tiene absolutamente ningún tema pendiente con el Estado. ¿Y de dónde nacen estas supuestas, estos temas de lo que sería una insolvencia fiscal? Lo cual en realidad se ha evidenciado, primero, que sí ha habido ciertas anotaciones en el certificado de ciertas notificaciones que yo nunca he recibido. Por el otro lado, se ha visto que hay algunos errores, es decir, se me está poniendo con ciertos casos referentes a responsabilidad solidaria por unos trabajos de consultoría que se han hecho hace más de 20 años por montos de $50, $100, de montos relativamente menores. Pero el tema de fondo es que se tiene que aclarar toda esa información y por supuesto se tiene que no solo informar para saber exactamente en qué están cada uno de esos casos, sino se tiene que resolver teniendo claridad sobre los procedimientos que se tienen que seguir. Nos hemos encontrado, por ejemplo, que 4 carpetas de estos procesos de hace más de 20 años se habían simplemente extraviado. Entonces, ¿cómo eso va en un certificado de solvencia fiscal? Entonces, haciendo toda esa aclaración, moviéndose con los juzgados, haciendo todos los temas referentes a las investigaciones y las aclaraciones, también con la Alcaldía del Alto, se llega a un punto donde el emisor, que es la Contraloría General del Estado de este certificado, necesita información. Lamentablemente, la información no llega en los tiempos que son requeridos.
A ver, la alcaldesa justamente se ha referido a este tema. Usted que ha trabajado con el alcalde Pepe Lucho hace más de 20 años, ella ha señalado que no se puede realizar un trámite en pocos días. Necesito, después de que usted ha trabajado hace muchísimo tiempo, que posiblemente su trámite se encuentre en la parte de auditoría y también en asesoría jurídica. Eso nos da a entender que quizás tarde un tiempo más, porque el problema no es en la Contraloría, directamente sería en estas oficinas donde se estaría trancando, o por lo menos estarían intentando agilizar el trámite que usted requiere para tener esa solvencia fiscal. Bueno, sí, comentarle que he tenido varias comunicaciones directas con la alcaldesa sobre este tema, y entiendo que ella está haciendo lo mejor posible para que esto, en el marco de los procedimientos normales, se pueda solucionar. Pero encontramos de que tenemos más de 12 días de espera sobre algo que ya debió haber salido hace 12 días atrás. ¿Cuáles son las razones? No nos queda claro, pero sí lo que sabemos es que por la falta de firma de ciertos documentos, de ciertos informes, todo se está atrasando. Ahora, no solamente son informes que tienen que ser para Jaime Dunn, son informes que tienen que ser para la Contraloría. Es decir, la misma Contraloría también ha hecho solicitudes a la alcaldía y la alcaldía todavía nos responde. Que quede claro, por favor, que no es que la alcaldía tiene que hacer auditorías, tiene que hacer investigaciones de nuevo. No, es simplemente pronunciarse sobre la existencia o no de deudas de responsabilidad solidaria que hayan con mi persona. Nosotros entendemos, y por lo que hemos visto, además el pronunciamiento se hace con los pronunciamientos que han habido de diferentes juzgados que dicen que no hay ya nada pendiente en esta materia, y simplemente eso tiene que ser avalado por la alcaldía para que la alcaldía le diga a la Contraloría: luz verde, está todo bien. Entonces es ahí donde está todo trabado, y por supuesto nos preocupa un montón, porque debo ser claro de que este atraso ya no lo consideramos normal, ¿no? No es un simple atraso, es un atraso que viene manifestándose de una manera muy persistente. Y por eso, más bien, todas las autoridades en estas instituciones donde hay estos atrasos tienen que investigar, averiguar bien por qué está sucediendo eso, porque hay plazos también que no se están cumpliendo, y eso pues es algo que estamos observando. Ahora, usted debe estar consciente de que no lo van a sacar hasta mañana. Y en ese caso, me imagino que dentro de usted debe estar también la idea, porque parece que va a ser así, señor Dunn. Debe estar dentro de usted la idea de que va a tener que salir en esa papeleta sin su foto. Bueno, si se da ese caso, que evidentemente podría darse, eso nos va a obligar obviamente a tener que ver legalmente qué otros procedimientos podemos hacer. Y legalmente entendemos que hay otros procedimientos que se podrían hacer. Claro. Ahora, en el caso extremo de que se dé por primera vez en la historia, no sé si de Bolivia o capaz del mundo, que hay una elección donde la foto de un candidato no está presente, pues la candidatura va a ir con foto o sin foto. Y si se da que la candidatura va sin la foto, bueno, ¿qué podemos hacer? Ese es el resultado de este sistema que ha hecho de la burocracia un mecanismo, ¿no es cierto?, de dependencia, de atraso, de perjuicio y de castigo de alguna manera para algunos que pensamos diferentes, porque creemos que hay también un tema de un castigo en todo esto. Entonces, será la primera vez en la historia que irá una papeleta sin la foto de un candidato, y pues eso obligará al votante a ver en la papeleta, en ese cuadro vacío, capaz va a ver su propio rostro y va a votar por sí mismo. Porque nosotros estamos trabajando por los ciudadanos, no por un candidato. Nuestra compañera Lorena Rivera también quiere consultar. Y ¿cómo estás, Jaime? Muy buenas noches. Quiero incidir en eso que dice usted en el tema de el ciudadano que puede votar mirándose a sí mismo. Habrá que replantearse entonces la estrategia, ¿no? La estrategia política de comunicación y marketing, si es que no sale su foto en esta papeleta.
Bueno, en realidad, curiosamente, nuestra estrategia, más que una estrategia, es una realidad. Los que nos han visto conversar con la gente, los que han escuchado mis discursos, nosotros hace tiempo atrás siempre decimos, y yo digo, esta es una elección donde nosotros no somos políticos, somos ciudadanos de a pie, es un movimiento ciudadano. Nosotros estamos obligados a tener que ir por este sistema, ¿no es cierto?, por este sistema político y este sistema burocrático, porque la ley así lo dice, porque la ley nos obliga. Si pudiéramos, no entraríamos en este esquema, ¿no es cierto? Pero bueno, lo tenemos que hacer. Y siempre lo digo, digo al votante, que yo no vengo aquí a pedir que voten por mí. Al final yo digo, voten por ustedes. Y siempre digo, cuando voten, vean en la papeleta qué rostro se refleja el rostro de ustedes, el rostro de cada uno, porque el voto es por ustedes. Y bueno, si no hubiera la foto, capaz va a ser más fácil que se entienda lo que estoy diciendo. Ahora, Jaime, ¿qué dice la dirigencia de NGP? Entendiendo que puedan generarse estos problemas o que a raíz de la burocracia que usted mismo manifiesta, pues no se logre la aprobación de la fotografía. ¿NGP en algún momento ha hablado de tal vez cambiar de candidatos, hablar de alguna sustitución? Le consulto porque estos rumores han estado circulando en diferentes medios, sobre todo en redes sociales. Bueno, seguramente, claro, puede haber muchos rumores, mucha especulación, pero yo le puedo asegurar que no hay tal cosa. El candidato a la presidencia es mi persona, Jaime Dunn, y el candidato a la vicepresidencia es Edgar Uriona, y eso es lo que vamos a establecer, a pesar de que se nos pone en la carrera de 100 metros, que significa la burocracia esta, en el metro 99 se nos genera una pared, se nos pone una pared, y sin embargo estamos dispuestos a atravesar esa pared. Lo vamos a hacer en el marco de la ley, pero no nos vamos a detener. Ahora, acláreme algo, por favor. Usted todavía va a tener la posibilidad, en caso de que para mañana usted no pueda de una vez regularizar esta situación y colocar su fotografía, ¿va a tener todavía un determinado tiempo, hasta 3 días antes de las elecciones, para poder inscribir su nombre? ¿O es que se quedaría ahí? No, en realidad, para aclarar, el plazo que está establecido en el cronograma electoral, sí, para quienes no hemos entrado, digamos, en el primer grupo de candidatos, es el 3 de julio. Entonces, en realidad, tenemos hasta el 3 de julio. Ahora, este plazo intermedio de la fotografía, que no forma parte del cronograma electoral inicial, por supuesto está ahí, ha sido una decisión en sala plena, me imagino, y por supuesto se tiene que cumplir. Pero en realidad hay un plazo que es el 3 de julio para la candidatura y para la fotografía es mañana. Entonces, si no logramos el tema de tener la documentación para tener la fotografía, por eso digo que habría la posibilidad de ser candidato sin fotografía. Lorena. Escuchándolo, vemos que no existe un plan B, ¿verdad? Es como la confirmación de usted como candidato a presidente y el candidato a vicepresidente que es un hecho prácticamente. ¿No hay otra opción en caso estos plazos se venzan? Bueno, si vemos plan A, plan B, plan A, Jaime Dunn presidente, y plan B, Jaime Dunn presidente. Esos son los dos planes. Bueno, ahí estábamos escuchando atentamente. Don Jaime, ¿y cómo va la campaña? ¿Cómo le está yendo? Está recorriendo el país, ya hemos visto gran movimiento de todos los candidatos. ¿Cómo le está yendo a Jaime Dunn? Bueno, mira, es una interesante pregunta cuando se habla de campaña y se ve lo que es una campaña de políticos tradicionales, con estructuras tradicionales, que se suben a un avión, viajan por las ciudades, caminan por las calles. Aunque hemos hecho algo de eso, la verdad es que nuestra campaña es diferente. Me preguntan mucho cuándo va a iniciar campaña, pero también algunos especialistas, expertos en marketing político me dicen, Jaime, tú has estado siempre en campaña. ¿Por qué? Porque la campaña no la haces tú, la hace la gente que te sigue. Nosotros tenemos miles de personas que usan las redes sociales para hacer campaña, y son personas que ni conocemos y están en campaña constante a favor de lo que significa nuestras ideas de cambio, de hacer cambios profundos en el país. Entonces,
esa pregunta de que cuando empiezo campaña, la verdad es que no sé cómo responderla porque hay gente que está en campaña con nosotros constantemente. Por ejemplo, en este momento estoy haciendo esta entrevista y yo les aseguro que 10 minutos después de que termina esta entrevista van a ver cientos de videos que van a estar siendo colgados en las diferentes redes sociales por personas que ni conocemos. Son personas que están dispuestas a sacrificar su tiempo, el tiempo que sea necesario para hacer conocer nuestras ideas, y son personas que de corazón, de una manera muy orgánica y muy legítima, nos apoyan. Entonces, ¿cuándo empieza la campaña? No sabría decirte. La formal, tradicional de la politiquería antigua, bueno, espero nunca empezar ese tipo de campaña y continuar con la campaña que estamos, que es esta campaña novedosa de lo que son las redes sociales, con un presupuesto que hasta ahora nos ha ejecutado solo 5,000 bolivianos, versus los otros que a estas alturas han gastado ya $5 millones. Esa es la diferencia. Bien, don Jaime, claro, yo le preguntaba cómo le estaba yendo en la campaña y evidentemente estoy viendo sus redes sociales. Veo 2 páginas en TikTok y una, bueno, tienen cantidades similares de seguidores, entre 93 y 96 mil. He visto un crecimiento positivo en sus redes sociales en estos días. Miriam, le quería consultar. Es que usted se ha presentado como el candidato liberal antes de ser candidato, ¿no es cierto? Cuando usted hablaba de qué es lo que se debería hacer, cómo se debería dar un cambio a la parte de la economía de nuestro país. Este problema por el que usted está atravesando, que bueno, no es un problema, pero sí realmente a usted le está poniendo en una situación un poco complicada, porque habla usted del aparato burocrático que tiene el país. ¿Ha pensado qué va a hacer usted como candidato, si es que llega a la silla presidencial? ¿Qué podría hacer para mejorar este tema, este tipo de frenos que se le pone a las personas? Por supuesto, y hemos hablado siempre de eso. Cuando hablamos de achicar el Estado, ¿no es cierto? En realidad nos referimos a esto. Achicar el Estado no significa necesariamente vamos a despedir a toda esta gente. Significa justamente bajar la burocracia, hacer que haya menos reglas, menos pasos, porque donde hay reglas y hay burocracia, hay un hecho potencial de corrupción. Donde hay en realidad hay 3 componentes en esta burocracia en Bolivia, ¿no? Primero, que hay un monopolio, es decir, el que da el servicio, el que hace el certificado, es solo el Estado boliviano. Por el otro lado, hay discrecionalidad. El empleado público puede decirte volverte mañana o date una vuelta y veo qué puedo hacer. Y en tercer lugar, la burocracia boliviana se caracteriza porque no tiene fiscalización, es decir, no hay nadie que verifica que los empleados están haciendo su trabajo como tiene que ser. Entonces, en realidad la burocracia, te diré, es un problema. Y es un problema grande. ¿Por qué? Porque no es un accidente. Es el resultado de un modelo estatista, centralista, clientelista, que ha construido un entramado de normas, de trámites, de pasos y de permisos que no son para servir al ciudadano. No son para servir al ciudadano. Son justamente para controlar al ciudadano, para poder coaccionarlo, y por el otro lado, para poder castigarlo. Por eso, los que hablamos diferente, los que tenemos diferentes ideas y queremos hacer cambios, o los que pensamos diferentes, siempre hemos encontrado en la burocracia boliviana todos los impedimentos para hacer nuestra vida de manera normal. Y por eso el cambio va a ser rotundo y va a ser totalmente en tal sentido que vamos a desmantelar este infierno burocrático que sufren millones de bolivianos cada día. Que quede claro que nosotros no venimos a administrar mejor este aparato, este sistema. Venimos a reducirlo radicalmente para devolverle el poder al ciudadano. Señor Dunn, sin embargo, esta propuesta de achicar el Estado es prácticamente un común denominador de todos los candidatos de oposición al movimiento al socialismo actualmente. ¿Cuán viable, sin embargo, es esta propuesta? Y tomando en cuenta una serie de carencias en el Estado actual, un Estado grande, pero aún así con muchas deficiencias en temas de salud, temas de educación. ¿Cómo se puede implementar un Estado pequeño pero con mayor eficacia? Bueno, justamente lo que hay que hacer es una evaluación
muy profunda, como hemos hecho, de cómo se maneja el Estado, empezando por el gasto público. El tamaño del Estado, un Estado que tiene un presupuesto que es casi del 85-90% del Producto Interno Bruto, demuestra lo obeso que es, la cantidad de recursos que tiene. Y un Estado, mientras más recursos maneja, más procedimientos, más burocracia, también más corrupción. El tema de reducir el tamaño del Estado no es solamente bajar el gasto público, sino los procedimientos y la regulación que al mismo tiempo hacen que baje la corrupción, porque la corrupción es directamente proporcional al tamaño del Estado. Entonces, hacer cortes en el gasto público y por supuesto en todo lo que tiene que ver, repito, el ámbito regulatorio, porque cada reglamento, cada norma, cada decreto significa más gasto. Cuando se dice vamos a prohibir las exportaciones de tal cosa, hay que generar equipo de gente que vaya a vigilar que no se exporte, ¿no es cierto? O cuando se dice va a haber el precio justo, hay que generar el capital humano que vaya a vigilar que se venda a los precios que se ha dicho. Entonces, todo ese tipo de cosas genera más gasto para el Estado. Y este es un gasto, y vamos a ser concretos en algo, el gasto corriente, es decir, el gasto de sueldos, de salarios, de procedimientos, de embajadas, de ministerios, es lo que se tiene que reducir de manera dramática, porque el gasto más grande que tiene Bolivia no es la subvención de combustibles como se cree, no, el gasto más grande es el gasto corriente, el gasto de la administración del Estado. Gracias, don Jaime Dum, por haber estado con nosotros aquí en vivo. Estaremos atentos entonces a lo que pueda surgir mañana desde el Tribunal Supremo Electoral en torno a su situación y la foto. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo por la oportunidad. Muchísimas gracias. Buenas noches. Que le vaya muy bien. Jaime Dum, conversando con nosotros aquí en vivo. Nuevamente problemas entre la Alcaldía de La Paz y el Consejo Municipal, y esta vez, ¿sabe por qué? Por los espacios de estacionamiento. Son 6,000 en la ciudad de La Paz, pero vamos a hablar, por favor, enseguida con don Oscar Navarro, que es el asesor general. Pero ahora, por favor, permítanme darle la bienvenida a la concejala Roxana Pérez del Castillo para que me explique cómo está. Buenas noches. Me gustaría, por favor, ¿cómo está? Bienvenida. Explíqueme cuál es la problemática que hay con estos espacios que ya hace varias semanas se han empezado a tarifar. Así es, querida Miriam. Un gusto, buenas noches, saludar a todos. Efectivamente, estamos con una fiscalización porque creemos que el alcalde ha tratado inicialmente de concesionar los parqueos y al verificar que no iba a tener ni la fuerza jurídica y obviamente tenía observaciones técnicas, pues ha intentado enmascarar esta concesión que tiene dos procesos que se han declarado desiertos desde el 2024 con una autorización temporal. Queridos pasteños, la autorización temporal se la intenta dar a través de la aplicación de dos ordenanzas municipales que emergen de la gestión 2003. Estas ordenanzas municipales, sin embargo, se olvida el alcalde de mencionar que están en base al artículo 50 de la ley 2028, que es justamente la ley de municipalidades que ya no está vigente en el marco normativo de nuestra ciudad. Es decir, no han aplicado la ley 498 de concesiones, porque claramente querían saltar al pleno del Consejo, no han puesto en consideración de la máxima instancia de representación democrática del municipio las concesiones y este intento, y al entender que no iban a tener la fuerza, lo que han hecho es tratar de encontrar una salida, ¿no? Y esta salida obviamente también es ilegal, porque las ordenanzas municipales 02 quebrado 2003, que modifica la ordenanza 105 también de la gestión 2003, están en base a justamente la ley de municipalidades que ya no está vigente en nuestro municipio, está vigente en realidad en el ámbito nacional de todos los municipios del país, la ley 482. Además de eso, queridos paseños, no cumple criterios técnicos porque no se puede establecer en calles tan estrechas como las que tiene la ciudad de La Paz la determinación de colocar parqueos. Esto además vulnera los propios informes de la alcaldía que, por ejemplo, en la calle Pando determina que es inconsistente técnicamente el
plantear estacionamientos. Tercero, se está contando recursos de la población que claramente son recursos importantes, y estos recursos, porque claro, como nadie conoce cuáles son las condiciones de esta supuesta autorización por un año, no sabemos si van a volver a la población en mejor de infraestructura, en mantenimiento de vías, salud, educación. Pues no se conoce absolutamente nada, porque de nuevo les comento que esto ha sido determinado entre 4 paredes por el alcalde y no se tiene ni siquiera un documento colgado con las condiciones que han determinado que esta autorización sea beneficiosa para nuestra población. Y finalmente, no tienen criterios sociales porque hay varias personas que cuidan vehículos y que no son ilegales, que tienen patentes, es decir, pagan al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, y que a raíz de esta determinación arbitraria y a espaldas de la población van a quedar sin empleo. A ver, yo le hago la siguiente consulta. Perfecto. ¿Cuál sería la solución? Porque evidentemente sí hay una gran necesidad en la población. Necesitan lugares para estacionar su vehículo. Esa es una gran realidad y eso no lo podemos obviar. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué solución se le puede dar a este problema que usted está mostrando, estos 3 problemas? Totalmente de acuerdo. Hay un problema profundo de falta de parqueos en el municipio de La Paz. Yo quiero comentarles, querida Miriam, que nosotros hemos hecho el trabajo de la alcaldía. Hemos establecido con ubicación georreferenciada, código catastral y, por supuesto, todo el procedimiento técnico y legal de resguardo, todas las áreas de equipamiento en nuestra ciudad que no están registradas. Son más de 14 hectáreas de áreas de equipamiento que están libres para que hayan asentamientos y loteamientos en nuestro municipio. Se debería establecer justamente centros de parqueos en los diferentes espacios macrodistritales para poder darle una respuesta y una solución a la población paceña sobre esta demanda tan importante, sin afectar un tema tan sensible como es el tránsito vial, y por supuesto sin afectar la caótica congestión vehicular que ya es preexistente en el municipio de La Paz. También hay otras infraestructuras que están libres. Les doy un ejemplo: el Mercado Lanza. El Mercado Lanza es una infraestructura que ha costado millones y que hoy, además de ser un espacio de absoluta inseguridad, se ha vuelto también un espacio de insalubridad. Es un espacio que se utiliza como baño público a vista y paciencia de la población cuando la Secretaría de Culturas prácticamente está al frente. Ahí tenemos, por ejemplo, un parqueo que está cerrado y que debería dar solución a la población paceña. Ahí se podrían establecer concesiones y alianzas público-privadas, por supuesto que sí. Lo que no se puede hacer es vulnerar la normativa, establecer pactos a espaldas de la población paceña, en desconocimiento de los beneficios económicos, favoreciendo a intereses que no son de el común denominador de la población paceña, y mucho menos afectando a un grupo de población en situación de vulnerabilidad. Le agradezco mucho por haber hablado con nosotros, concejala, porque realmente queríamos conocer cuál era el criterio que tienen ustedes y las observaciones que estaban haciendo justamente a este tema. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches, y antes de terminar quiero decirles que estamos presentando el proyecto para resolver el problema de parqueos. Esperábamos la cumbre de transporte, pero ante la falta de convocatoria pues la vamos a publicar y pedimos por favor a los medios que nos ayuden a replicarla. Que tengan muy buenas noches y esperamos que no solamente con fiscalización, sino con propuestas, la población paceña pueda salir del abandono y la desidia que tiene en este momento, lamentablemente. Que tengan muy buenas noches. Que le vaya muy bien, buenas noches. Luciana. Bueno, ahí estamos escuchando a la concejal Roxana Pérez del Castillo, pero está con nosotros también Oscar Navarro, asesor general del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Ha escuchado atentamente y quiero saber qué es lo que opina y la explicación que puede brindarnos en torno a lo que acaba de mencionar la concejal, el tema de las concesiones, ordenanzas y leyes que no estarían vigentes, dice. Gracias, Luciana. Buenas noches. Buenas noches, Miriam. Nos hemos reunido con la concejal Pérez ayer y se le ha explicado toda la normativa que sí está vigente. Ella y todo el equipo que tiene una confusión respecto de que tenía que ser una concesión. Hemos sacado 2 veces las concesiones para estacionamientos tarifados. Sin embargo, por la situación económica del país y la necesidad de invertir en un proyecto grande,
cerca de 10 millones de dólares, los empresarios no han visto como atractivo. Por la necesidad de resolver lo que es el problema de congestionamiento en la ciudad, es que nosotros hemos optado por lo que es la autorización del uso de un espacio público. Las autorizaciones que otorga el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz no están en base a la ley antigua de municipalidades, están en base al Decreto Supremo 181, que ha sido aprobado por el señor Evo Morales y que establece varias formas de disposición temporal de bienes públicos: el arrendamiento, el comodato, el usufructo. Por tanto, el alcalde ha decidido hacer esto por la necesidad de reducir los vehículos en el área urbana central. Ha sido demostrado durante la gestión del alcalde Revilla de que los estacionamientos han democratizado el uso del espacio público. ¿Por qué se democratiza? Porque ya no existe la persona que llega a las 7 de la mañana, deja su auto estacionado en un lugar y regresa a las 5 o 6 de la tarde para irse a la casa. Con el estacionamiento tarifado llegará el mismo ciudadano, pero usará menos tiempo porque tiene que pagar y podrá usar el mismo espacio varias personas durante el día. Otro factor que hace es de que si la concejal Pérez dice que no pueden pagar, que es un monto muy alto, los 5 bolivianos la hora, vamos a optar por usar transporte público. Y en el mundo se privilegia el transporte público al transporte individual. En un transporte público en La Paz circulan al menos 5 pasajeros en un Trufi y hasta 45 en un Pumacatari. Entonces vamos a hacer que menos gente esté estacionando en la ciudad de La Paz y que tenga mayor y mejor flujo el tráfico en la ciudad de La Paz. Don Oscar, ¿y qué pasa con estas concesiones y lo que mencionaba la concejal Pérez del Castillo, el tema del retorno de estos ingresos hacia el municipio? Otra vez, no son concesiones, son autorizaciones de uso, como se da una autorización de uso de una plaza, de cualquier espacio público, y los ingresos van al Tesoro Municipal, y desde el Tesoro Municipal, vía el presupuesto que debería aprobar el Consejo, son asignados a todas las obras que se hacen en la ciudad de La Paz, a todos los servicios que se prestan. ¿El 100%? Desde luego que el 100%. Nosotros recibimos recursos por varios conceptos y el 100% de los recursos van a servir a la ciudadanía. Innegable que de los ingresos que tenga las empresas que se van a hacer cargo del estacionamiento tarifado, nosotros vamos a participar con un 10% de los ingresos brutos. Bien, ahí nos está explicando don Oscar Navarro, Miriam, el tema de cómo se piensa en manejar este proyecto. Ahora la concejal ha manifestado que también van a presentar otro proyecto para poder mejorar esto que ha planteado la alcaldía, incluso la posibilidad de poder generar alianzas público-privadas. Nosotros manejamos dentro de las alternativas lo que son alianzas público-privadas, está definido en una ley municipal, pero como te digo, no solamente es una forma la alianza público-privada, la concesión, el comodato, el arrendamiento, pero nosotros hemos optado por una que es el uso de la autorización para el uso del espacio público y está perfectamente delimitada en lo que es la normativa municipal. Ya está funcionando en Obrajes y en Miraflores este servicio y esperemos de que en unas 2 semanas comience a funcionar en la zona sur, en el centro y en la zona de Max Paredes. La socialización será importante. Muchas gracias, don Oscar, por habernos acompañado. Llegamos al final aquí en vivo, querida Lorena, buenas noches. Buenas noches, compañeras, que les vaya muy bien, mañana nos vemos. Qué lindo tenerte de compañera, ha sido un gusto realmente. Mañana estaremos divirtiéndonos nuevamente. Entre chicas. Exactamente. Aquí, en vivo. Que descansen, sí. Buenas noches.